Pues vamos a explicarlo primero con dos tipos de muros apilados y enseguida voy a añadir otro, que ya sabemos que es con insertar aquí. Entonces, la parte importante, independientemente de cuántos tipos de muros estemos apilando, es después de, claro, haber definido bien cuáles son los tipos de muros que quiero utilizar, esta parte de altura es de lo más importante. Está ahí junto con desfase, ¿no? Nosotros habrá casos donde querramos que el muro de abajo tenga una altura específica y el de arriba pues se adapte. Si nosotros decimos que el muro apilado, aquí tenemos las propiedades por ejemplar, si nosotros decimos que ese muro apilado llega hasta nivel X, que aquí está diciendo que llega hasta nivel creo que planta baja y 2.5, o sea va a tener una altura de 250 desconectada, aquí dice, aunque no la hemos trazado. Entonces si yo pongo que el muro de abajo, como está aquí, tiene una altura variable y el tipo de arriba tiene una altura de 3 metros, pues ¿qué va a pasar? A ese muro de arriba que coloque en el trazo le va a dar 3 metros y al de abajo le va a dar la altura que necesite para completar con esa altura desconectada que tenemos, que aquí es 250. Entonces aquí no nos darían las cuentas, ¿por qué? Porque si lo trazamos de 250 y aquí le estamos dando demasiada altura a este de acá, ¿no? Hay que hacer las cuentas también dependiendo de qué altura general queremos que tengan, pero siempre podemos venir y cambiarla. Por ejemplo, aquí le pongo 1 metro y ¿qué va a pasar? Entonces, cuando yo lo trace, si uso una altura total del muro apilado de 250, pues este de arriba yo estoy diciendo que es fijo 1 metro, entonces este de acá que es variable se va a adaptar y cuando yo lo trace de 250 el apilado, este va a ser de 150. Si en algún caso yo trazo el apilado de 2 metros, este de abajo se va a adaptar y va a ser de 1 metro. La suma me va a dar esa altura total que nosotros ya sabemos cómo dársela usando el nivel de restricción de base y nivel de restricción superior, ¿va? Si necesitas revisar un poco esos conceptos, puedes regresar siempre, ya sabes, a la clase donde vemos eso de los parámetros por ejemplar de los muros básicos. Entonces, siempre va a haber una altura variable, necesita adaptarse a alguna de las alturas para que nos dé la altura total del muro apilado y simplemente hay que tener en consideración qué altura total vamos a querer para que realmente nos den las sumas. Además de las alturas, es importante el desfase. Nosotros vemos aquí, yo voy a cambiar aquí, puedo acercarme. Puedo también cambiar la altura de muestra como con los muros básicos. Si quiero hacer esta muestra más pequeña, ¿va? Por ejemplo ahí con 3. ¿Qué pasa? Lo que está reduciendo pues es esa variable, ¿cierto? Desde aquí vemos cuál es el que se va a adaptar, este de abajo, porque el de arriba le estoy definiendo una altura fija. Entonces, vemos que este está aparentemente centrado en cuanto a la anchura total del muro, no en cuanto a su núcleo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que no esté centrado? O mejor dicho, ¿cómo voy a yo definir cuándo quiero que esté centrado y cuándo no quiero que esté centrado con este desfase? Esto va a ser un poco no a cálculo, sino que hay que ir a revisar las capas de este muro, ver cuánto tiene de grosor total, y entonces usamos ese desfase. Vamos a pensar que de aquí a aquí tenemos 2 centímetros, pues entonces le podemos dar desfase de 2 cm, ¿va? Y vemos cómo, ahí sin ir a ver cuánto tiene de grosor, bueno, le he acertado, eran justo 2 centímetros lo que le faltaba para estar alineado a este lado, ¿va? Si es que quisiéramos. Habrá casos donde queremos que esté alineado de un lado de la cara del muro que tenemos por encima. Habrá casos donde queremos que el de abajo sea el que no esté ahí justo centrado, sino que tenga el desfase. Por ejemplo, aquí lo voy a regresar a 0 y este lo voy a poner 2. 2 metros no, sino 2 centímetros, 0.02. ¿Va? Entonces, al darle desfase al de abajo, lo que pasa es que el de arriba queda alineado a esta cara, ¿va? Y así nosotros podemos jugar con estos valores. Menos 0.02. También le podemos dar desfases negativos, como podemos ver. Y esto lo que hace es que cada que nosotros tracemos este muro apilado, pues ya va a ir con esa alineación que nosotros queremos. No tenemos que ir a trazar el de abajo, luego el de arriba y luego usar la herramienta linear por cada uno de estos muros. Imagínate el tiempo que gastarías haciéndolo de esa forma, muro por muro, sin aprovechar la herramienta de muros apilados. Entonces realmente es muy, muy útil esta herramienta para los casos en los que necesitas un muro sobre otro, ¿va? Y no necesariamente tiene que ser un muro de cimentación, este puede ser cualquier tipo de muro, ¿va? Puede ser simplemente muro de hormigón, ahí está. Y ahora sí, vamos a ver, agregar otro tipo de muro. Bueno, antes que agregar otro tipo de muro, esta parte de aquí, tenemos la opción también de voltearlo. ¿A qué se refiere con voltearlo? Aquí vemos que tiene cierta configuración de capas y del lado derecho tenemos esta del acabado, ¿no?
Entonces nosotros le podemos dar aquí clic en voltear y lo que hace es, como cuando nosotros seleccionamos en la instancia de muro, le damos clic y le damos, tecleamos la barra espaciadora en el teclado, valga la redundancia, ¿no? O le damos clic a las flechitas que hacen ese giro. Entonces esto es lo que hace voltear, ¿va? Para que no tengamos, después de trazarlos, que ir a darles esa vuelta a los muros, sino que desde aquí nosotros definimos hacia dónde va cuál de las caras, la cara exterior, la cara interior. Y con eso ya simplemente se repite. Si nosotros queremos más tipos de muros, pues insertamos más aquí en lugar de capas, insertamos tipos de muros, cambiamos, este lo voy a poner este de acá, por ejemplo, y aquí, bueno, pues este está arriba y es más grueso, quizás este iría más abajo. Podemos, igual que con las capas, seleccionar aquí el tipo de muro y darle hacia abajo o hacia arriba, como queramos, y ya seguir jugando ahí con los desfases. También en estos de acá, menos 0.02. Va a ser menos media pulgada probablemente. No. O sí. Menos media pulgada. Casi. ¿Va? Bueno. El punto es que de esa forma lo alineamos. Ya es cuestión de, y que ahorita no me voy a entretener en eso, ni a ver realmente cuánto tienen de diferencia los grosores de las capas. Puede ser. Ahí está. Es que no me voy a entretener, pero luego lo veo y me hace un poco de ruido. Bueno, al final, esto es simplemente para que sepamos que podemos ir haciendo estas modificaciones. Como podemos ver aquí, siempre una capa, un tipo de muro se va a mantener con altura variable y todos los demás que vayamos insertando, todos tienen una altura que nosotros definimos, ¿va? No puede haber más de una variable. ¿Por qué? Porque entonces Revit es muy literal, muy específico. Hay que darle los datos muy exactos de lo que queremos que haga. Si decimos que dos son variables, pues ok, dos variables, pero ¿cuánto le doy a uno y cuánto le doy a otro? Si solo un tipo de muro es variable, lo que pasa es que pues ya los otros le tenemos que dar una altura específica y el variable es el que Revit ajusta automáticamente, ¿va? Sin necesidad de que nosotros hagamos el cálculo. Entonces ahí estaba. Voy a dejarlo con dos tipos de muros nada más, pero que sepamos que puedes agregar la cantidad que quieras, ya como lo hemos visto aquí, y con cualquier cantidad de tipos de muros que agregues, puedes aplicar lo mismo de voltear, desfase y especificar altura. Y por último, pues a nivel tipo de muro apilado, tenemos también aquí la alineación que dice eje de muro, eje de núcleo, cara de acabado exterior, ¿va? A nivel tipo de muro básico, perdón, he dicho a nivel tipo de muro apilado, pero es a nivel de tipo de muro básico. Es decir, quizás no necesitas el desfase, lo que necesitas es alinear a la cara de acabado. Habrá casos en los que necesites simplemente alinear a cierta cara y habrá casos en los que necesites desfases. Si fijas aquí, si nosotros le decimos alinearlo a la cara de acabado interior, pues es esta y automáticamente ya ha quedado alineado, no necesitamos aplicar desfase. Si nosotros lo dejamos al centro, al eje o al centro, al eje del muro, al eje del núcleo, pues va a quedar centrado de esa forma. Igual con el de abajo, ¿va? Aquí está centrado el eje del núcleo y aquí también está centrado el eje del núcleo. El eje del núcleo de este tipo es distinto al eje del núcleo de este tipo. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta y muy claro estas definiciones de tipo de los muros básicos y hacerlas de forma correcta para que luego cuando nuestros muros apilados los definamos sea muy fácil simplemente decir, ah, pues bueno, este de arriba, este lo dejo aquí a eje del núcleo y este va cara de acabado interior y listo, ya no nos preocupamos por desfases si es que lo que queremos es que quede alineado de esta forma, ¿va? En cada caso habrá que analizarlo según lo que necesites, pero de esa forma funciona y una vez que lo tienes definido, pues te ahorra muchísimo tiempo a la hora de trazar estos muros. Voy a dar clic en aceptar y vamos a crear este muro apilado. Ah, bueno, otra cosa aquí, en cuanto a nombres, pues bueno, aquí tenemos a nivel Revit, digamos, o de muestras de Revit, estos nombres de tipo largos, que en mi opinión, y luego hay muchos a los que les gusta trabajar con nombres de tipo así, muy en español, muy coloquial, a mí no. Justamente por el tema que voy a mencionar ahora, si te fijas a la hora de nombrar el tipo de muro apilado, pues lo que yo recomiendo es este nombre de muro apilado, lo que tiene que decirnos es qué contiene en su interior, así como los tipos de muro básico. Siempre te recomiendo que el nombre de tipo te diga qué tiene en sus capas y por eso me gusta usar nombres más técnicos, aunque no alguien que no es técnico no lo vaya a entender muy fácilmente, pero bueno, por algo nosotros nos estamos metiendo en Revit, que es más técnico que simplemente dibujar líneas y layers, ¿va?
nos ayuda a que los nombres de tipo realmente nos digan qué es lo que hay adentro y no tengamos que abrir las cosas para ver qué hay adentro, sino con simplemente ver el nombre de tipo ya sabemos qué tiene en su interior. Lo hemos visto con los tipos de muros básicos y con los muros apilados te recomiendo que hagas lo mismo. En este caso, como no nos vamos a poner a renombrar tipos de muros básicos acá, ya en Proyecto Ejecutivo te daré una muestra de cómo lo hago yo. Simplemente lo vamos a nombrar como muro. Abajo era qué, muro hormigón. Y aquí le voy a poner más muro ladrillo. ¿Va? Esto es ambiguo en comparación con, insisto, como a mí me gusta ser de específico con los tipos de muro para no dejar pie a que haya tipos duplicados o tipos de muros que no tengan lo que dicen que tienen, pero ahora de momento lo vamos a dejar aquí para tampoco ponernos demasiado técnicos, ¿no? Entonces el punto es que nos quedemos con esto, que en el tipo de muro apilado nos hable de qué tipos de muros tiene, ¿va? Entonces, si tiene 3 tipos de muros básicos apilados, pues aquí te recomiendo que en el nombre de muro apilado, en el nombre de tipo de muro apilado, tengas información que te hable de qué 3 tipos de muros básicos estás apilando. Si son 2, que te diga cuáles son esos 2 que están apilando, para que fácilmente desde tu navegador puedas encontrar lo que necesitas, ¿va? Y no tengas que ir abriendo cada vez que necesitas crear un nuevo elemento, ir abriendo los tipos para ver qué tienen dentro. Entonces, ahora sí ya podemos trazarlo. Por ejemplo, aquí le voy a poner que hasta nivel 1 y sin desfase. 4 metros. Y simplemente hacemos un solo trazo y con un solo trazo tenemos esos 2 muros básicos generados. No necesitamos ir a hacer uno y luego hacer el otro. Podemos hacer otro por acá. 2, 3, los que necesites. Y de forma mucho más rápida que ir haciéndolos uno por uno. Además de que, como te mencionaba, en cualquier momento que haya cambios, que ese muro de abajo ya no era de esa altura, hubo cambios, tiene que ser de otra altura, o el de arriba, ¿va? Vamos a hacer el cambio a definir ahora que el de abajo es el que tiene una altura específica, ¿va? Para eso, lo que necesitamos hacer es seleccionar este de aquí que tenía altura específica y le vamos a decir variable. Entonces, automáticamente, este otro ha tomado una altura específica, ahora de 1 metro, pero nosotros podemos decirle la altura que queramos. Por ejemplo, vamos a decirle que es de 1,20, el de concreto, y entonces el de arriba queda variable. Nosotros cualquier cambio que hagamos entonces desde aquí le vamos a aceptar y tenemos la certeza de que todos nuestros muros apilados se actualizan automáticamente. Vemos la velocidad con la que podemos modelar con información y hacer cambios de esta forma. Y por último, para terminar con este tema, que es muy interesante y para reforzar y evitar esta confusión que he visto que es muy frecuente, lo que te mencionaba de ahorita no en este momento no vamos a generar una tabla de muros exactamente, lo vamos a generar más adelante. También ahí se nota que en tu tabla de muros no existe el muro apilado, ¿va? Cuando hagas una tabla de muros no existe el muro apilado, lo que existe es el muro que tenemos aquí abajo y el que tenemos arriba. Esta herramienta de muro apilado simplemente nos ayuda a trazarlos de forma mucho más rápida. Pero en conjunto con una tabla que nos ayuda a evidenciar esto y ponerlo más a la vista, también lo que podemos hacer para que se note y que te puede llegar a servir en algún momento donde digas, bueno, ya no necesito que sean apilados, necesito que sean independientes. Seleccionas el muro apilado, le das clic derecho y por aquí tenemos una opción que en inglés es break, va a ser esta en español, dividir. Dividir, ¿qué pasa al decirle dividir? Deja de ser muro apilado y se hace evidente que al final este es un muro y este es otro, ¿va? Son 2 instancias de muro que simplemente utilizamos una herramienta para que rápidamente pudiéramos modelarlo uno encima de otro. Incluso ya, como ya son independientes, si yo muevo este de acá, ya queda ahí, ¿va? Porque ya no son apilados. En cambio, este de aquí, que sigue siendo apilado, si yo muevo su línea de ubicación, se mueven en conjunto, lo cual me agiliza cualquier cambio que tenga yo en mis muros apilados. Pero aún sin hacer este clic derecho y dividir, no le voy a dar ahí, aún sin eso, yo puedo con tabular, dar tabular y seleccionar ahí uno solo de los muros que están apilados. Es solo una herramienta para agilizar el modelado y cualquier cambio que tengamos en muros apilados. No estamos generando en realidad tipos nuevos de muros, ¿va? Bien, espero que haya sido de mucha utilidad esta clase. A mí en lo particular me parece un tema súper interesante los muros apilados, así como los muros cortina. A veces entre más
complejos pueda llegar a parecer al principio, son más interesantes y tienen mucho potencial, ¿va? Este es uno de esos casos, en mi opinión, aunque no los necesitamos todo el tiempo o no tan frecuentemente como los muro cortina. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla en los comentarios y te ayudaré a resolverla a la brevedad posible y te espero en la siguiente clase.